Con este tema debemos encontrar respuesta a tal vez inquietudes que estamos viviendo actualmente. A ver, tenemos algunos temores, algunas dudas, algunas dificultades, algunas o muchas dificultades. Hay preocupaciones grandes. Y todo esto que he dicho, ¿qué genera en nosotros? Inestabilidad, desánimo y, por supuesto, nos quita el aliento para seguir adelante en algunas cosas. La respuesta de todo lo que estamos viviendo y que no está bien es la grandeza de Dios. Pero vamos a darle la vuelta a esta situación porque la grandeza de Dios es importante en medio de nuestras dificultades, enfermedades, falencias, angustias, miedos, los peligros. Pero también es bueno ubicarnos ante la grandeza de Dios si estamos en el otro extremo. Nos sentimos muy triunfadores, muy exitosos, muy poderosos. Y vamos a comparar ya sea esa grandeza que estamos viviendo o esa debilidad que nos tiene mal con la grandeza de Dios. Y vamos a ver cómo esta palabra a nosotros nos va a fortalecer en nuestras debilidades, pero también advertir si en medio de lo que estamos viviendo como victorias nos podemos estar olvidando de Dios. La grandeza de Dios está múltiples veces sostenida, sustentada en la palabra y explicada en la palabra. Pero vamos a empezar por el Salmo 145. Iniciamos por el Salmo 145 y allí vemos una declaración de la grandeza y una característica que a veces nos lleva a inquietarnos, pero que también nos debe llevar a un proceso bien interesante y permanente. Dice Salmo 145, versículo 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza inescrutable. Tres cosas. Dios es grande. ¿De qué tamaño es? Bueno, por su grandeza es digno, merecedor como acto de justicia de suprema, absoluta alabanza, no de una alabanza parcial o en cierta medida grande, no, de suprema, absoluta alabanza. Pero aquí también hay algo que nos llega a inquietar, su grandeza, la grandeza de Dios es inescrutable, entendiendo que no la podemos descifrar, que no la podemos medir. ¿Hasta qué punto podemos conocer la grandeza de Dios? Y si algo yo creo que es nuestra limitación, es que ante una grandeza de Dios que es inescrutable, no podemos medir, no podemos comprender, podemos entonces hacer juicios parciales. No sé lo que es la grandeza de Dios y hago juicio parcial. Yo recuerdo que una vez escribí un cuento que se llamaba Entrevista a la Luna. Y en este cuento, un periodista va y habla con la luna y le dice, le pregunta esto a la luna, ¿qué es el universo? Usted que está del otro lado de nosotros, ¿qué es el universo? Y le dice, el universo es un planeta grande que es la Tierra y algo alrededor. Y el periodista se dio cuenta que la luna estaba viviendo algo muy triste. Como sabemos, la luna siempre mira la misma cara. Siempre nosotros vemos la misma cara de la luna, sabían eso, ¿verdad? Nosotros no vemos el otro lado de la luna. La luna gira de tal manera, tan sincronizada, que siempre la misma cara es la que nos mira a nosotros. Por supuesto, si nosotros siempre miramos la cara de la luna, si la luna tuviera ojos y viera, porque esta es una metáfora, la luna no tiene alma. La luna que ve desde que existe, siempre ha visto la Tierra y unas estrellas alrededor. O sea, pobre luna. Y este hombre decía, pobre luna, que teniendo todo el universo solamente mira hacia un lugar. Y su universo siendo alrededor mucho más grande, no podía mirar otra cosa. Eso es lo que puede estar ocurriendo con nosotros. Vemos solamente un panorama y lo hacemos en el absoluto. Con respecto a Dios, estoy seguro que sí. ¿Y cuál es el panorama? El que ha venido en nuestra cultura religiosa. El Dios ancianito, tierno, o a veces Dios ancianito y bien malito, o el Dios que a veces humanizamos. Mire, nosotros tendemos a humanizar a Dios. Por eso es que Nicodemo, en un momento dado, cuando se le habló de, o sea, humanizar a Dios y los planes de Dios.
¿Cuál era la dificultad de Nicodemo Juan 3? Que ¿acaso podré entrar nuevamente al vientre de mi madre para nacer de nuevo? Lo humanizamos. Por eso es que el amor de Dios lo hacemos como el amor humano. ¿Cómo limitamos a Dios? Y si tiene toda una eternidad, tiene que ser un viejito. Sin saber que Él está por encima de los tiempos de la vejez, del detrimento de que para nacer hay que salir de un vientre humano. Miren cómo podemos, y esto se ve manifiesto en que cada vez que el hombre inventa un Dios, le da figura de persona, de animal, de híbrido, un poco persona, un poco animal, le da la forma de la tierra también. O sea, ¿se acuerdan el Dios de Avatar? En la película Avatar, la tierra, no, pero la tierra no. Aquí en este caso Pandora era Dios, pero es que esa película no podemos negar que es un canto al panteísmo. Toda la conexión y la tierra, y Pandora se tuvo que defender por sí mismo, como acá la tierra. Y ahí está la adoración y veneración a Madre Tierra. Y el tener que elaborar imágenes de santos para ver a Dios es que no lo podemos entender. Y lo que no podemos entender lo reducimos. Es curioso, Dios es tan grande y en vez de aspirar a más allá, lo reducimos. Lo hacemos más chiquito. Y vamos a ver más adelante por qué lo reducimos. Pero antes de eso, vamos a Primera Crónicas 29. Hubo un hombre extraordinario, grande en su pecado lamentablemente, pero grande en su humildad y su arrepentimiento y su dolor ante el pecado, que dijo esto del Dios grande, del Dios majestuoso, el Dios inescrutable. Dice Primera Crónicas 29, 11. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David: bendito seas tú, Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, y aquí comienza a definir lo que es la grandeza de Dios, y vamos a ver si esta definición de la grandeza de Dios, descrita por David, se parece a el concepto de la grandeza de Dios que todos tenemos. Porque esa expresión la hemos escuchado muchas veces. Dios es grande. Dios es grande. Es más, recuerdo un actor que yo trabajaba, que él era muy pequeñito, él era enanito, y cuando le decían, tú eres chiquitito, y él decía, sí, porque Dios es grande. O sea, todos somos pequeños, era la forma de defenderse. Pero de ahí a que sepamos lo que Dios grande es casi es una expresión cultural. Tuya es, vamos a ver cómo escribía Dios, perdón, David a Dios en su grandeza y si esa definición se parece a lo que nosotros pensamos de Dios. Tuya es Jehová la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Ya aquí puede ser que estemos pasando el examen con 5, que lo estamos pasando con 4, con 5, con 4, 3 o fracasamos y tenemos que hacer reválida. Para gran parte del mundo hay que hacer reválida. ¿Por qué? Porque dice, ¿por qué Dios es grande? Porque tuya es la magnificencia, o sea, la magnificencia es una condición tuya no dada por nadie. Dios no tuvo que recibir la magnificencia y el poder de nadie. Dios es poderoso por sí mismo. Y esto es lo que yo también he insistido en muchas ocasiones. Dios es el único ser que no fue causado por nadie. La tierra fue causada por Dios. El universo entero fue causado por Dios. Todos nosotros fuimos causados por Dios. Es más, fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre por voluntad de Dios. Hoy vamos a hacer la dedicación de padres de parte de, o sea, hacia Jaden, pero resulta que Jaden nació porque Dios concibió un vientre. Como todos nosotros fuimos idea de Dios, pero Dios no fue concebido por nadie. Dios se causó a sí mismo desde la eternidad. Esto ya hace que para nosotros sea muy grande. O sea, cómo Dios se pudo crear, diseñar, si es así, porque en Dios hay un orden a sí mismo. Cómo todo lo grande de Dios lo diseñó. ¿Saben? Para mí fue maravilloso un día entender a Dios a través del enamoramiento.
Quienes se han enamorado aquí, ¿alguien se ha enamorado alguna vez? Nadie se ha enamorado aquí ninguna vez, ni los casados. Bien, bueno, a todos pareciera que no se han enamorado, la gran mayoría. Cuando se han enamorado, no sienten una serie de sensaciones muy especiales, esas mariposas en el estómago, ¿no? Ese sentir que el aire suena, huele diferente. Todas esas sensaciones maravillosas del amor fueron diseñadas por la mente de Dios. Todo eso maravilloso, o ¿quién se ha sentido enamorado de su bebé cuando lo vio por primera vez? Todas esas sensaciones, esos pensamientos, todo eso que genera fue puesto por Dios. Es más, en una ocasión un científico hacía un estudio muy interesante y él decía, ¿por qué los bebés son de rasgos tiernos? Y no solamente estamos hablando de los bebés humanos, los gatitos, los perritos, hasta los cocodrilitos, ustedes lo han visto que son muy tiernos, son muy graciosos, tienen unos ojos que no le caben en la cara y por eso son más cuenca ocular para poder caber esos ojos y tienen a ser muy tiernos. Este científico llegó a la conclusión que en su diseño los bebés tendían a tener rasgos más tiernos porque era la manera de generar en la mamá un amor más protector. ¿Por qué los bebés no son la versión chiquitita de un adulto? Ustedes se imaginan que el bebé fuera como nosotros, pero pequeñito. No, tienen rasgos muy tiernos y eso lo vemos en las criaturas. Es un mecanismo, decía este científico, de un diseño, fueron diseñados para generar ternura, diseñados para generar tortura, perdón. Bueno, algunos pareciera para tortura, pero no es así, perdón, muy machista. Para generar ternura. En ese tiempo, recuerdo que yo estaba, todavía yo no era cristiano, pero estaba en estos programas de protección de las tortugas marinas. Y claro, yo dije, conclusión, con razón, uno de los pocos bebés que, por lo menos para mí, no son tiernos, lindos, son las tortugas bebés, las tortugas marinas. ¿Por qué? Según mi posición, aunque para otros las tortugas marinas pueden ser lindas de bebé, para mí eran como feitas, porque las tortugas marinas no conocen a mamá y papá. ¿Sabían ustedes eso, verdad? Las tortugas marinas nunca conocen a mamá y papá. Fueron animales hechos para guerrear. De hecho, cuando usted ve una tortuga juvenil o adulta, esa fue una guerrera de que salió el huevito. Digo esto para ver cómo en la inteligencia de un diseñador grandioso hasta generó ese plus, esa ventaja en las criaturas cuando nacen. ¿Quién diseñó esto? El científico no lo explicó, pero sí que habían sido diseñados para generar ternura. Una mente grandiosa que no pone nada por casualidad. Asimismo, Dios, el único ser que no tuvo que ser creado por nadie, que se sustenta a sí mismo, que no necesita de nada para ser eterno, también es, según lo que nos dice el rey David, lo siguiente. Alguien con absoluto poder. La gloria, la victoria y el honor. De Dios es la gloria, la victoria y el honor. Sin embargo, ¿cuántas personas se glorifican en sí mismos? Se glorifican en sí mismas. A mí me va bien porque yo tengo talento, porque yo me esfuerzo, porque nadie puede conmigo. Si yo tengo talentos, es porque Dios lo colocó en mí cuando desde la eternidad ya tenía planes con nosotros. En Romanos 8 dice que en su presencia él ya sabía, ya tenía planes para nosotros. Y por eso sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Para aquellos que fueron predestinados desde el previo conocimiento, cumplir los planes de Dios, los propósitos de Dios. Todo lo que nosotros tenemos como virtudes fueron puestas por Dios. Sin embargo, a veces nos autoproclamamos como los que generamos en nosotros esa calidad, que nosotros sí tenemos la responsabilidad de fructificar los talentos, sí, por supuesto que sí. Pero yo no puedo trabajar con lo que no tengo. Y si yo tengo algo para ofrecer es porque Dios ha puesto esa capacidad en mí. La victoria, ¿a quién se la atribuimos?
¿A Dios o a nosotros? ¿Cómo estamos calificando? Cuando tenemos victoria, ¿por nuestro esfuerzo, por nuestra calidad, por nuestra capacidad? Porque Dios fue colocando todo eso y hasta incluso las circunstancias y las personas exactas para tener la victoria. ¿A quién le damos honor? Y como dice aquí también, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Las cosas, todo lo que está en los cielos y la tierra es de Dios. Nosotros somos administradores de la creación. Sin embargo, ¿cuántas veces nos apropiamos de lo que no es nuestro? Hacemos guerra por tierras que no son de nosotros, son de Dios. Y una de las cosas que nos ha mostrado la historia es que en el hombre todo es pasajero. Y hay grandes naciones que fueron espectacularmente imperios. Y después la hemos visto pasar a la pobreza, a la miseria, a la ignominia. ¿Quién diría que Grecia fue un imperio tremendo cuando hace pocos años estaba en quiebra? Ni hablar de Egipto, el imperio Egipto. O sea, recordemos que por medio de Egipto incluso se llegó a asegurar el destino de muchas naciones por medio de la gestión de José, el segundo al mando después de Faraón. O sea, naciones poderosas que se enorgullecieron de su poder y pasaron. Todo lo que nosotros hacemos pasa. La gloria pensamos que es eterna. El único que tiene Dios, gloria eterna es Dios. Por eso es que incluso ante la gloria de los hombres versus la gloria de Dios, ahí es donde le pregunto, y aquí esta pregunta se le he hecho otras veces a los jóvenes. Cuando creemos a veces que tenemos la gloria eterna, ¿cómo vemos esa gloria versus el tiempo cómo pasa? Y las grandes estrellas del pasado para nosotros no son nada. Porque la gloria del hombre pasa. Sin embargo, nosotros a veces estamos pasando, o más bien no estamos pasando, estamos fracasando el examen porque nos sentimos dueños de la gloria, el poder, de la tierra, de todo. ¿Y cuántas guerras y cuánto dolor se está generando? Porque no somos administradores responsables. Dice, tuyo Jehová es el reino y tú eres excelso sobre todos. Dios reina. Ahora nosotros como servidores de él tenemos que servirle al rey. ¿Le estamos sirviendo a Dios como el rey de la creación o no? Es más, para nosotros es verdad lo que Jesucristo dijo, que no estuviéramos afanados por nada, por qué vestiremos, qué comeremos. Buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Cuando yo reconozco que Dios es el rey, cuando yo busco el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuando reina Dios? Cuando lo que él dice se vuelve ley, se vuelve práctica diaria. Cuando el reino de su justicia, cuando su justicia reina, cuando ya no hay robos, cuando ya no hay contaminación, cuando no hay impureza. Mire, yo no sé, pero a veces me gusta soñar. Ayer estuvimos en un evento, el de Luis Palau, Luis Palau, que paz descanse su ministerio, y yo le decía a mi esposa, no sé, soñé, tuve como cierto optimismo bonito, porque nosotros fuimos casi al final y se estaba vendiendo mucha comida en el lugar. Mucha comida con platos, servilletas, vasos desechables. El lugar estaba limpio, con mucha gente consumiendo alimentos. Estaba más limpio que cualquier evento, que cualquier manifestación política, social, cultural. Creo que así se está manifestando la gloria de Dios. De que fue todo perfecto, por supuesto que no. Que hubo gente que estaba desentonada, no lo dudo, aunque no lo haya visto. Pero me parece que ahí ya era como un adelanto de lo que pasa cuando la justicia de Dios comienza a controlar un lugar. ¿Qué hubiera sido lo perfecto? Que no hubieran tenido que pasar ni una escoba siquiera, ni un rastrillo. Eso es la justicia de Dios. Dios es ecologista. Dice el Salmo 24 que de Jehová es toda la tierra y su plenitud. Por eso yo no contamino la tierra porque es de Él. Y Él en cualquier momento me puede llamar a capítulo. ¿Y cómo me llama a capítulo? A través incluso de las devastaciones, de las consecuencias que estamos viviendo, sequías, inundaciones, por causa de la mala administración del hombre, dañando la tierra. ¿Cómo estamos en ese examen? Estamos
tratando de extender el reino de Dios, empezando por nuestra casa. Porque ¿dónde se comienza? Es más que nuestra casa, ¿dónde se comienza a extender el reino de Dios? En mí. ¿Dios reina en mis pensamientos o reina mis codicias, mis ambiciones, mis impurezas o mis miedos? Porque alguien puede decir, yo no creo que la maldad mora en mí porque yo no robo, no tengo pensamientos criminales y ni menos acciones al respecto, no estoy haciendo daño. Pero tengo una desconfianza en Dios. ¿En qué? En que tengo miedo, en que le temo al hombre. Y si soy presa del miedo, le temo al hombre, es porque Dios no está reinando. Porque si creemos en Dios, sabemos que aunque andemos en valle sombra de muerte, no estamos desamparados. Si en esos valles sombra de muerte colocados por Dios para hacer luz, ahí estamos para hacer respuesta. Y a veces hasta fallamos en eso. Una vez escuché a una señora que decía, yo vendría a las reuniones de la iglesia, no fue en esta sede, pero es que a mí me da miedo dejar a mis hijos solos porque, y si les pasa algo, no confiaba en Dios. Tenía dificultades para confiar en Dios. Los miedos son una evidencia que todavía Dios no reina en mi vida. Y cuando yo tengo miedo desmesurado, yo le pido perdón a Dios. Señor, perdóname porque todavía me dejo llevar por ciertos temores. Sí debo tener prudencia, mas no me debo dejar llevar por el pánico. U otro dato, podemos tener miedo en un momento, sí. El miedo nos lleva a actuar y a actuar equivocadamente. Dato, ¿qué hacemos cuando tenemos miedo? No actuemos conforme al miedo. El miedo nos tiene que llevar a la oración. Y cuando en medio de la oración el Señor nos ha devuelto el valor, nos ha colocado confianza, actuemos. ¿Cuál es nuestro error? Actuamos cuando tenemos miedo. No, oramos cuando tenemos miedo. ¿Cuál es nuestro error? Actuamos cuando tenemos rencor. Y tú me lo hiciste y me las pagas. Y ahí viene la venganza. No. Cuando tenemos rencor, oramos confesando que es un pecado tener rencor. Señor, límpiame de esto. Cuando perdono, actúo. Y a esa persona que yo le tenía rencor, me le acerco porque ya hay paz en mi corazón y ya la voy a tratar sin pecado. Si los sentimientos contrarios a Dios me están gobernando, Él no reina en mi ser. Luego, cuando reina en mi ser, tengo que buscar que reine en toda la familia. Si ya yo no tengo rencor, tengo que enseñarle a los que en mi casa tienen rencor todavía, abandonen eso. Si en mi casa hay personas que todavía tienen miedo a la vida, tengo que mostrarle el Dios que nos guarda. Como en el canto que estuvo en la alabanza, ¿no? Hace poco. Aunque, o sea, ni las aguas me ahogarán, ni el fuego me quemará. Si Dios está conmigo. Solamente estoy expuesto al fuego y al agua que me quema, si yo, al fuego que me quema y al agua que me ahoga si yo lo hago temerariamente y desafiando a Dios. De hecho, ni Jesús cayó en esa treta cuando le dijo, Satanás, tírate desde lo alto. No tentarás a Dios. Algo en ese caso, ahí sí, porque estoy desafiando la voluntad de Dios y le estoy forzando, usted me tiene que proteger porque yo quiero. ¿Está reinando Dios o nuestro sentimiento? O peor aún, a veces nuestros pecados. Sigue diciendo 1 Crónicas 29, del 2 al 13. Las riquezas y la gloria proceden de él, de ti, perdón. La riqueza y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Cuántas naciones creen que el poder es de Dios? Que la gloria es de Dios. Y por eso se proveen de ejércitos para vencer, pero no lo disponen con el favor de Dios. De hecho, para apropiarse de tierras que no son suyas. Mire, nosotros somos a veces, con respecto a las tierras, somos tan patéticos como que de repente mi suegro y yo nos vayamos a agarrar a palos allá al frente para ver quién se queda con la casa ajena. Queríamos como muy raro, ¿no? Si no es de ustedes que están peleando, pues eso es lo que ocurre cuando estamos peleando por tierras que no son nuestras. Cuando Dios en cualquier momento puede decir, pues no, no es la manera, no es el propósito, y lo que ustedes van a hacer ahora es confiar en mí. Yo les doy la tierra.
la tierra que poseerá. Bien, muchas veces nos estamos quedando con la gloria de Dios, el poder de Dios, las riquezas de Dios, los créditos de Dios, y por eso no somos como David y no estamos pasando este examen. Ahora pues, Dios nuestro, perdón, Dios nuestro, estoy luchando para decir que no necesito lentes, perdón. Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Alabamos a Dios con continuidad, le damos la honra a Dios, honrar a Dios hasta en el plato de comida que recibimos, hasta por la salud del momento. Anoche cuando regresamos del evento le dimos gracias a Dios porque nos dio la salud, la posibilidad de estar ahí. Porque si María y yo hubiéramos estado enfermos, no hubiéramos podido estar en ese lugar, no lo hubiéramos podido disfrutar. Hasta en esos detalles. Gracias, Señor, porque hoy podría no tener vida, pero la tengo porque tú quieres, porque al final tú das y tú quitas. En Lucas 1 vemos el caso de alguien que también no solo reconoció la grandeza de Dios, sino que descansó en ella. Dios es grande, descanso en él. Aquí estamos hablando obviamente por Lucas 1, para los que conocen, bueno, ya nos comienzan a sonar personas, puede ser en el momento de que Jesús es anunciado, algunos de estos personajes, ¿de qué estamos hablando aquí? De María, la madre de Jesús. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿Cuál era la pregunta de ella? ¿Cómo será que tendré un bebé si no conozco? O sea, con quien será mi esposo no he tenido relaciones. Así que obviamente era un asunto inquietante. Sin embargo, para ella no hubo dificultad cuando se acordó de la grandeza de Dios. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Antes de ir al versículo 36, el 36 fue una misericordiosa muestra del poder de Dios. Pero creo que con el 35 ya era suficiente para ella. Y eso debe ser un modo de vida habitual de nosotros. ¿Cómo será que yo voy a poder vencer esta situación? ¿Y cuál fue la respuesta del ángel? No está en ti, está en Dios. Porque aquí dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso es que el ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Exactamente. O sea, el problema no está en ti. Ella sí veía su limitación. No había tenido una relación que hiciera que concibiera un bebé. O sea, técnicamente, científicamente, biológicamente, era imposible que ella tuviera un hijo. No se había dado el requisito fundamental para la procreación. Pero, y ahí es donde está la respuesta que nos lleva a reconocer quién es Dios, el poder de Dios. Porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y cuando el Espíritu Santo se coloca, se manifiesta sobre una persona, el poder de Dios hará algo. Con esto también debe estar claro, el Espíritu Santo no está solamente moviéndose por curiosear. En la Escritura, muchas veces solo bastó con que el Espíritu de Dios se moviera para que algo surgiera. ¿Dónde está la primera vez? ¿Cuál es la primera vez que vemos que el Espíritu Santo se mueve y comienza a ordenar y generar vida? En Génesis 1. Prácticamente iniciando Génesis, vemos que el Espíritu Santo se mueve en concordancia con la voluntad del Padre y del Hijo y genera vida. O sea, el Espíritu Santo no se mueve como quien va a deambular para recrearse. Que se regocija en sí, claro que sí, pero se manifiesta. Y por supuesto, para ella vino señal. Y he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Aquí esto es muy bonito y muy interesante. ¿Por qué razón? Porque aquí hubo un milagro doble. Ahí hubo dos milagros. ¿Cuáles fueron los dos milagros allí? Uno anunciado y uno ya en progreso. ¿Cuáles fueron? Y las damas lo van a poder comprender mejor. ¿Cuál fue el primero? Anunciado. ¿El cuál fue el que se anunció? ¿Cómo? Que el primero es que nacería de una mujer virgen,
que no había conocido varón, un hijo. El segundo es que una mujer que ya no podía tener hijo, iba a tener hijo. Porque como dice aquí, ha concebido hijo en su vejez. O sea, los dos imposibles vencidos por una decisión soberana de Dios poderoso. Dos imposibles. Y los dos imposibles con propósito. En el caso de María, el Hijo de Dios, el Salvador. En el caso de Juan Bautista, que fue el que nació de una mujer anciana, el que iba a anunciar a Cristo. El gran profeta que anunció a Cristo. Dos imposibles vencidos por un solo Dios. Ahora, ante eso, ya María no tuvo más problemas. Ella, y recordemos que después ella acepta la voluntad de Dios, tiene paz, y después Dios tuvo que tratar con José, porque para José también hubo ese imposible. Pero el ángel se aparece a José para decirle que efectivamente era plan de Dios. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Por qué es posible para Dios? Porque Él es grande. Porque suyo es todo el poder. Y eso tiene que afectar nuestra vida. Eso tiene que tener efectos en mi vida. Ahora, en los versículos 37 al 38, vemos que efectivamente, ¿por qué Dios podía hacer esto? Porque no hay nada posible para Dios. Nada imposible para Dios. Porque no hay nada imposible para Dios. Ahí vemos la respuesta de María creyendo. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. O sea, el ángel no tuvo que dar más explicaciones. ¿Por qué? Porque ella creyó. No tuvo que dar más explicaciones, pudo no tener por qué dar más explicaciones, pero ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Que ante un Dios todopoderoso que nos ofrece, todavía le pedimos explicaciones. No veo la manera que esto vaya a ocurrir. Humanamente no hay la manera. No veo la manera en que pueda cambiar mi familia. Yo no veo la manera en que mi familia puede cambiar. Y aunque el Señor nuestro nos lo afirme, puede ser que quedemos con la duda. Aquí vemos no solo una fe en creer, sino en hacer. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Era la crisis del carcelero, ¿recuerdan? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, porque estás en peligro, porque por la fuga masiva de presos, de privado de libertad, mereces la muerte, pero serás salvo tú y tu casa. Y creemos que fue así. El hombre halló gracia, todo quedó aclarado y no murió. Bueno, ¿cómo sabemos que ella tuvo fe? Hágase conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Aceptó y comenzó a vivir. Comenzó a vivir conforme a la palabra de Dios. Por eso el ángel se fue. Ahora, ¿qué es lo que ocurre y qué es lamentable? Y que debemos tener cuidado. Vamos a ver un par de advertencias porque ante un Dios tan grande, nosotros podemos estar reduciéndolo. Sí, Dios es muy grande, pero nosotros podemos reducir su tamaño, algo que es imposible. O sea, lo reducimos en nuestra imaginación, pero en efecto jamás Dios va a ser reducido. Cuidado, podríamos reducir a Dios al tamaño de nuestra incredulidad. Creo poquito y así mismo veo a Dios. Como ya les había comentado, a mí me llamó mucho la atención en el pueblo en uno de los pueblos en donde yo fui misionero, que alrededor de la parroquia y de las iglesias evangélicas que había, porque no vamos a decir que solamente de una fe faltaba la fe, perdón, de una iglesia, de una denominación faltaba la fe. Me llama mucho la atención que al lado de la parroquia, así como de una iglesia evangélica grande, había muchos brujos que pagaban local, que pagaban oficinas en plazas comerciales. La lógica es que los brujos hasta ese momento, y espero que nunca pase, no eran patrocinados ni por la ONU, ni por la OEA, ni por ningún tipo de ONG. Normalmente eran brujos que pagaban su renta o sea, extrayendo ahí o sacando de ahí lo que le pagaban los clientes. ¿Qué hacen tantos brujos al lado de iglesias? Es el plan B de los creyentes. Y hay creyentes que juegan en las dos canchas.
con Dios, pero también con los amuletos, con Dios y con los brujos, con Dios y filosofías. O cuidado, con Dios y su propio esfuerzo. No es que no trabajemos, pero cuidado cuando uno dice, debo trabajar porque la palabra dice, si alguien quiere comer, que trabaje. Pero cuando el trabajo invade mi tiempo con Dios y yo quisiera ir a la iglesia, pero tengo que atender el negocio. Yo quisiera ir a la iglesia, pero tengo que hacer horas extras. Yo quisiera servirle a Dios, pero ¿de qué voy a comer? Allí tengo un grave problema. Que cuidado que estoy jugando en las dos canchas. Dios provee, pero yo también. O por si acaso Dios no provee, prefiero proveer yo. Quienes conocen lo que son las administraciones de los centros comerciales, por ejemplo, un centro comercial como Albrook, cuando uno no abre en día laboral, le pone multa. Eso es una disposición. Si tú no vas a abrir, tú avisas y te multan por eso. O tú pagas por no abrir. Porque el secreto de esos centros comerciales es que siempre las personas vayan y estén en los lugares dispuestos. ¿Han visto los negocios judíos que tienen negocios locales enormes? ¿Cuántos días seguidos cierran en fiestas judías? No solo no generan, sino están dispuestos a pagar por no generar. Y a pesar que ellos no creen en Cristo como el Dios verdadero, todavía no creen en el Mesías, o sea, no han completado la obra de la fe. A pesar de eso, ¿con qué fe absoluta prefieren dejar de ganar? Diciendo, no es mi trabajo, en esos días por lo menos mi Dios. No es mi Dios ese en esos momentos. A ver, tenemos esa fe. ¿En quién, en quién estamos creyendo aparte de Dios? Creo que Dios me puede dar una buena pareja, pero por si acaso voy a ofrecerme en las redes sociales. ¿Debe un cristiano, una cristiana tener OnlyFans? Por supuesto que no. Aparte que eso va en contra de su dignidad. ¿Pero qué está pretendiendo con eso? ¿Proveerse a costa de su dignidad? Por supuesto que no. Cuidado porque podríamos reducir a Dios al tamaño de nuestra incredulidad. Y en Job 38 vemos como en los 3 primeros versículos vemos razones por las que no debemos reducir a Dios al tamaño de nuestra incredulidad. Job 38, el 1 al 3. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Él estaba razonando con sus dudas y con argumentos humanos de personas bien intencionadas, pero que de repente querían encontrar razones que no eran de Dios para justificar la razón por la que Job vivía tanta tribulación, tanto dolor, como ocurre con nosotros cuando ante lo que vivimos hablamos con nosotros mismos. Cuando estamos viviendo situaciones extremas de mucha alegría o de mucha tristeza o mucho dolor o de mucho coraje, no hablemos con nuestra carne. Peligrosísimo. Cancelemos esas conversaciones con nosotros cuando, sobre todo, cuando estamos con sentimientos extremos. Porque nuestra carne aprovecha para dar todo su discurso de mentiras. Aquí Dios intervino e intervino tajantemente con respecto a Job con las preguntas que vemos desde el 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Él no tuvo respuesta. Ahora vamos a darle el beneficio a ustedes. Si alguien aquí me puede responder todas estas preguntas, se le agradece y si Dios le ha mostrado, a ver, ¿dónde estábamos nosotros cuando Él fundaba la tierra? Teníamos la capacidad de ser testigos y de siendo testigos conocer los procesos de Dios para la fundación de la tierra. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Nosotros o Dios? Miren con qué ligereza a veces hacemos juicios de Dios y tal vez no midamos la tierra, pero sí medimos sus actos.
Es más, algo peligroso a veces que estamos tentados. Mira, eso yo creo que te pasó por esto. Si Dios no me lo ha mostrado, no debo decirlo. A veces sí he tenido impresiones. Yo creo, Dios, que me pasó por esta situación. Pero también cuando yo le pregunto a Dios, Dios me puede mostrar por qué fue que ocurrió. Como les dije la última vez que Dios sí me mostró por qué tuve que ir a la clínica, fue porque sobreprotegía mi oído y esa sobreprotección terminó derribando la capa de, ¿no? que protege, o sea, la membrana que protege el oído. Yo no sabía, pero el Señor me mostró. Pero cómo a veces hacemos impresiones a la ligera. No, yo creo que es por esto. Y le decimos incluso a los hermanos de la iglesia, eso te pasa por tal razón. Es lo que Dios ha dicho. Es más bien, preguntémosle a Dios. Aquí hubo una serie de preguntas que no pudo responder. ¿Por qué no podemos responder? Porque la grandeza de Dios, como vimos en el Salmo 145, es 145, ¿verdad? Es inescrutable. Ahora estamos en desventaja, por supuesto. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Vamos a verla después. Pero también otra advertencia. Podríamos reducir a Dios al tamaño de nuestra incomprensión. Como no lo comprendemos, perdón, eso ya, sí, ya lo habíamos visto, ¿verdad? De incredulidad, porque no creemos. A veces también podemos reducir a Dios al tamaño de nuestra incomprensión, porque no lo comprendemos. No entiendo, ¿se acuerdan del Salmo 145? Dios es inescrutable. Lo que yo no entiendo, lo rechazo. Lo que yo no entiendo, lo menosprecio. Y por eso, como dice aquí el Señor, tengamos cuidado, pero vamos a asociarlo con otro término. Podemos estar rechazándolo por nuestra incomprensión, pero con un mismo versículo vamos a responder eso también. También podríamos reducir a Dios con nuestra soberbia. Y Salmo 145, vamos a verlo, pero vamos a que nos quede todavía el texto ahí. Bueno, vamos a ver. Bueno, está bien, está bien. Hay dos errores que podemos cometer respondidos por Salmo 145. Podemos reducir a Dios al tamaño de nuestra incredulidad, como de nuestra incomprensión. Como yo no comprendo, lo rechazo. No lo comprendo, no me gusta. No lo comprendo, no lo acepto. No comprendo no quiere decir que no exista. Es más, una de las razones por las que muchos reducen no solo la grandeza de Dios, sino la bondad de Dios, yo no comprendo por qué esta persona Dios no la guardó y le quitó la vida, la vida, o permitió que el enemigo le quitara la vida. Puede ser una incomprensión. Pudo haberla tenido David cuando muere su bebé. Él no tenía responsabilidad, el bebé, sin embargo, el bebé es el que muere. Y no me cae bien. No me cae bien Dios y lo rechazo. Pero también puede ser por nuestra soberbia. Miren, este punto de la soberbia, como yo creo, me siento más menosprecio. Les voy a poner un ejemplo, y de hecho esto se lo digo a jóvenes que están aquí, porque con amor quiero hacerlo para que se cuiden. Me preocupa cuando he tenido conversaciones con jóvenes o he escuchado de personas conversando con jóvenes, que esta generación joven está un poco menospreciando las raíces o está menospreciando el pasado. Vamos a ponerlo en plan artístico. Recuerdo unas entrevistas que le hicieron a jóvenes afuera de un concierto de Peso Pluma y decían, ¿quién es más grande? ¿Freddie Mercury como cantante o Peso Pluma? Yo no soy devoto del estilo de vida del difunto Freddie Mercury. Por supuesto que no. De su fe no, porque él era zoroastrista y yo soy cristiano. Pero no voy a negar que Freddie Mercury era un cantante extraordinario. Es más, con todo el amor que tengo a la verdad, si me dicen, ¿quién cantó mejor? ¿O quién tenía mejor voz? ¿Freddie Mercury o Marcos Barrientos, por ejemplo, que es un hombre de Dios? Mira, Marcos Barrientos es un gran adorador, pero Freddie Mercury cantaba mejor. Estos jóvenes decían que jamás podían comparar a Peso Pluma, que no como él. ¿Quién es más grande? Hicieron esta encuesta. Si Michael Jackson fue el rey del pop y ahora el rey del pop, según la revista Forbes, si no me equivoco, es Bad Bunny, ¿quién es más grande? O sea, ¿cómo se le ocurre comparar a Michael Jackson con Bad Bunny? Perdonen, y todos los jóvenes hasta se enfurecían. Perdonen, pero
haciendo la comparación, tampoco yo soy muy fan de la música de Michael Jackson, me da un poquito igual. Yo sé que todo es terrible como para que cualquiera me diga, ¿cómo se te ocurre? No, porque me parece simpático, pero tampoco es que me conmueve mucho, pero es un extraordinario cantante. Esto lo vemos no solo en ese plano, en cualquier plano. Vemos que la juventud está menospreciando mucho a las generaciones anteriores y esto lo están llevando al plano espiritual. ¿Sabe por qué el amor de muchos se enfriará? Porque van a menospreciar al Dios de sus padres. De hecho, el anticristo será alguien que no amará al Dios de su padre. Bueno, eso es otro debate también sobre la raíz espiritual del anticristo, que es para un estudio muy interesante. Pero efectivamente, hay algo que me preocupa. Cuidado, jóvenes, que a veces menosprecian el pasado. Menosprecian el pasado. No digo que mi generación fue perfecta, pero recuerdo que nosotros, incluso la cultura de la época la consideramos extraordinaria, pero admirábamos la cultura anterior. Llegábamos a admirarla, a apreciarla. Y con mucho gusto, hasta los músicos de mi generación trataban de ser un poco como los Beatles, trataban de ser un poco como Miguel Ríos en el rock en español. Bueno, ¿para qué hablar de ese mundo? Pero sí es interesante porque en esta generación, cuidado jóvenes, cuidado con menospreciar los tiempos anteriores. Y cuidado que eso lo extrapolamos y lo llevamos al Dios de mis padres. Si yo menosprecio a mis padres, puedo terminar menospreciando todo lo que viene de mis padres. Y eso es peligroso. Ahora, ante esta advertencia, vemos el Salmo 145, del 1 al 2. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Se acuerdan que habíamos leído el Salmo 145, versículo 3? La grandeza de Dios es inescrutable. Grande es Dios. Pero ¿por qué el salmista puede decir grande es Dios y tu grandeza no la puedo terminar de entender, pero la honro? Porque tengo actitud. Tengo dos actitudes. O perdón, me he librado de dos actitudes peligrosas. Una, como no comprendo, lo rechazo. Dos, me siento muy importante y muy soberbio y menosprecio porque creo que yo soy más inteligente y rechazo. Aquí el salmista ni rechaza lo que no comprende ni se siente más allá. ¿Por qué? Porque la grandeza de Dios es inescrutable. No la puedo entender, pero yo lo exalto. Y lo alabo porque soy humilde. Es más, vimos que pusimos en letra más grande y cursiva, exaltaré, bendecería, alabaré, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es alabar, bendecir y exaltar, bendecir y alabar en el original, como se escribió en el hebreo antiguo? Exaltaré es rum, que significa acrecentar, glorificar, levantar, llevar, ofrecer, manifestar que es poderoso, poner, quitar, recibir, tomar. O sea, es colocar en un lugar por encima de mí, por medio de la alabanza, de la exaltación, del tributo a Dios. Pero si yo me considero creyéndole a la serpiente que decía, serás como Dios, seréis como Dios, que no necesito de Dios, yo no lo voy a exaltar. Yo no voy a exaltar a alguien que yo lo reemplazo a través de la ciencia, a través de mis conocimientos, y Dios está muerto, como decía Nietzsche, este filósofo que dijo, Dios está muerto, Dios está vivo, él sí está muerto, y murió hace décadas, ¿verdad? Si yo tengo un ego muy elevado, no voy a exaltar a Dios. Y lo termino comparando con mis ideas, con los ídolos que yo me hago. Señor, si usted me provee bien, pero yo me las basto solo. Usted me puede dar sabiduría, pero ya la tengo. Bendeciré es arrodillarse. Bendeciré, conocemos el término Barak sobre todo por Barak, ¿no? Los adoradores. ¿Ah? El cantante, ¿verdad? Y su grupo de adoración, su grupo de adoradores. Arrodillarse. Pero yo no me arrodillo si no reconozco que hay alguien más grande. Aunque no lo entienda y porque no me envanezco, no me dejo llevar por la soberbia. Y alabaré es ser claro, brillar, destacar. Nosotros debemos ser como la luz. Hay una luz en teatro que es el perseguidor. El perseguidor tiene como objetivo iluminar a algo o a alguien, ¿verdad? Nuestra vida tiene que ser como el perseguidor de teatro, apuntar a Dios y exaltarle. Normalmente el perseguidor tiene un trabajo que
que no lo exalta mucho. La luz, ¿te acuerdas de esa perseguidor que se ve redondita así en el escenario? Nadie aplaude al perseguidor, aplaude al que se apunta. Nosotros a veces queremos ser el que al que se apunta y que Dios sea nuestra luz perseguidora. ¿Dónde se promociona el evangelio de Dios es la luz perseguidora y yo soy el exaltado? En la confesión positiva. Decrétalo y él hará. Y como la triste palabra de aquella pastora que regañó a los ángeles, consíganme mis joyas y no les permito que regresen sin mis joyas, así podemos estar, eso fue hace unos años atrás, así podríamos decir nosotros, no fue aquí en Panamá, ya saben que fue en otro país, así podríamos nosotros, no dándole brillo a Dios y un evangelio que lleva a que me exalte a mí, es un evangelio que falso porque no lleva la alabanza a Dios. Si la estrella quiero ser yo y no el Señor, es un evangelio que no alaba al Señor, porque me endioso. Y por eso vemos también esos videos y esos reportajes patéticos de pastores que colocan a su feligresía en el piso y ellos caminan sobre ellos. Por ejemplo, donde tienen que besar su anillo para ser bendecidos. Y congregaciones que corren para tocar al pastor. Cuidado con eso. También podemos producir, por eso vuelvo y repito, y como dice aquí, podemos estar reduciendo a Dios con nuestra soberbia como pastores, pero también con nuestra incompresión. O como cristianos, quiero un evangelio que me exalte a mí. Ahora, ¿cómo podemos conocer la grandeza de Dios? ¿Cómo podemos conocerla? Porque la grandeza de Dios es inescrutable. Ah, perdón, me había saltado este título muy importante. Ahora, pregunta, ¿mi vida exalta a Dios? Entendiendo que exaltar es acrecentar la imagen de Dios. ¿Mi vida en casa exalta a Dios? ¿Luce a Dios? ¿Lo pone por encima de yo compito con Dios o pongo a Dios delante de todo lo que hago? ¿Tengo presente a Dios en mi hogar, en mi lenguaje, en mis actos? Con mi testimonio bendigo su nombre. Recuerden que según Corintios 5:20 dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros representamos a Cristo donde vamos. Representamos la santidad de Cristo. Mis acciones representan a Dios. Mi lenguaje representa a Dios. Mi sentido del humor representa a Dios. Mi mirada representa a Dios. Cómo Cristo miraba a la mujer. Con santidad, con pureza, con amor, con nobleza. Yo escaneo a la mujer. La deseo con mi corazón. Cómo Cristo miraba al pobre. No creo que tenga diezmos. Cómo Cristo miraba a los encarcelados. Cuando yo estaba cuando estaba realizando el ministerio carcelario allá en Penormé, escuché una vez una persona que decía, se puede hacer un ministerio. Lo escuché una persona que decía, pero los presos no diezman. Decía, los presos no diezman. Casi como diciendo, ¿para qué se hace eso? ¿Cómo yo estoy mirando? ¿Cómo estoy mirando al rico, al pobre, al que está en pecado? ¿Cómo Cristo miró a la mujer atrapada en adulterio? Como alguien legítima para la defensa, la protección, pero también con un mensaje legítimo, no peques más, ya deja eso. Con misericordia todavía tienes oportunidad o vamos a apedrearte porque para nosotros se acabó. Y somos como aquellos que apedrean cuando vemos al pecador y no le decimos no peques más, sino más bien queremos acabar con ellos. Mi humildad en las victorias hace que Dios sea alabado. ¿Qué hago cuando tengo una victoria? ¿De quién hablo cuando tengo una victoria? ¿A quién pongo en primer lugar? Interesante, ¿verdad?
Ahora, con esas preguntas, hagámonos esas preguntas para ver si le estamos dando exaltación, bendición y alabanza a nuestro Dios. Ahora viene la otra inquietud que es válida, porque ya vimos en Salmo 145:3 que la grandeza de Dios es inescrutable. Entonces, ¿yo qué hago para conocer la grandeza de Dios si mi mente no la puede entender? ¿Cómo podemos entender la grandeza de Dios? Dios nos ayuda. Dios nos da la herramienta espiritual. 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay cosas que humanamente no podemos ver, pero Dios ha preparado para los que le aman, porque los que le aman le exaltan, le bendicen, le alaban, se ponen por debajo de Dios y con un corazón humilde. ¿Qué quieren de Dios? Normalmente una evidencia que yo amo algo o a alguien es que quiero conocerlo. Yo sé cuando alguien ama el folclore porque conoce el folclore mucho. Yo sé cuando alguien sabe de cocina porque se sabe muchos platillos y siempre está aprendiendo más. Yo sé cuando alguien ama de el Dios el Dios de muchos hombres es el auto abierto en el taller mecánico. ¿Ven cómo se congregan los hombres alrededor de los autos, verdad? Y quieren saber, es interesante, ¿no? Cómo congregan a veces el auto y todos quieren, todos los hombres como que queremos ser un poco, bueno, yo soy muy mal mecánico, porque sienten una fascinación por la mecánica, por ejemplo. ¿Cómo yo sé que amo a Dios y que Él tiene reservado cosas para mí? Porque quiero conocer. Si yo no me interesa y no me esfuerzo por conocer a Dios, ¿cómo puedo decir que le amo? Versículos 12 al Vamos a los versículos 12 al 13. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí comenzamos a decirnos algo. Miren, para conocerlo de Dios, para el hombre es imposible, pero es posible para Dios. Y Él nos ha dado su propio espíritu. Nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos tener una mente sobrenatural. Lo que tenemos que usar esa facultad que nos ha dado el propio Espíritu de Dios para preguntarle. ¿Cuántas veces hemos preguntado, Señor, cómo es tu amor? ¿Cómo es tu justicia? Estoy seguro que no se parece a la mía en la carne. Aspirar a esas preguntas. Señor, ¿cómo es la paz que tú me das? Porque yo vivo muchas situaciones y dice el Señor Jesús, la paz os doy, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. Y es una pregunta válida. Señor, tú das una paz que no es como la del mundo, pero yo conozco la paz que da el mundo. ¿Cómo es la paz que da el mundo? Tienes trabajo, tienes dinero, tienes salud, tienes bonita casa y tienes un barrio seguro con policía. Tú das otra paz. El Espíritu Santo nos lleva a conocer cómo Él da la paz. Le hemos preguntado al Señor, ¿cómo es la paz que tú das? Si tú no la das como el mundo la da. Así que hemos recibido no con palabras enseñadas, y lo que hablamos no es con palabras enseñadas por hombre, sino por el mismo Espíritu. Y en los versículos 14 al 16 dice, 1 Corintios 2, del 14 al 16, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Humanamente no podemos entender las cosas de Dios. Pero si tenemos la mente de Cristo, porque tenemos el Espíritu de Cristo que tiene el Espíritu Santo, que piensa, siente, decide, podemos tener acceso a eso. Y podemos tener una vida que es una locura. Y en muchas zonas y en áreas y actividades de nuestra vida, es una locura. Así como para algunos es una locura en carnavales que unos prefieren irse a un retiro espiritual, es una locura. Para otros también es una locura que, por ejemplo, hay que perdonar al enemigo. Hay que amar al enemigo. Hay que perdonar siempre. También para nosotros es accesible el entender lo que Pablo entendió.
Para mí vivir es Cristo. Vivir es Cristo, o sea, seguir a Cristo es una forma de vida. Si para mí vivir es el tener dinero, el tener poder, el tener fama, el tener influencia, seguir a Cristo es vida, es una locura. Y peor aún para el natural, morir es ganancia. Sí que hemos aprendido que el morir es una derrota. ¿Cuál era la enseñanza de Destino Final? La saga de 5 películas fueron, si no me equivoco. La derrota más grande, mueres. Se acabó todo. Las películas de terror que nos venden a nosotros, que la muerte es terrible. Por eso es que tampoco podemos ver películas de terror porque nos venden la muerte como lo peor. Cuando si estamos en Cristo, morir es ganancia. Y posiblemente por eso como cristiano todavía le tengo miedo a la muerte, porque no tengo la mente de Cristo, sino la mente de Hollywood y el cine del terror. Nuestra vida es una locura para el hombre, pero espiritualmente nosotros comprendemos el fin de todas las cosas. Por eso es que Apocalipsis es un libro terrible para el hombre natural. Y cuando comienza a leer Apocalipsis, lo que le da ganas es de soltarlo y no seguir. Y para nosotros, el Apocalipsis es el libro más feliz. ¿Cuándo usted pensó que el libro más feliz de la historia, con los momentos más felices, el libro más feliz de la Biblia es Apocalipsis? Se habla de la destrucción, del meteorito Ajenjo, que serán envenenadas las tierras, que en una hora todo será destruido, serán derramadas las copas. Pero para el de Cristo, el que tiene la mente en Cristo, ve la victoria, porque al final comprendemos cómo el mal será destruido. Para el natural, que dicen, Cristo viene y nos da terror, el final de los tiempos. Para el espiritual, es un anhelo y por eso decimos como al final de, ya terminando el libro Apocalipsis, Cristo ven. Maranata, Cristo ven. Reflexión final. A la luz de esto, ¿de qué tamaño vemos a Dios? ¿Lo vemos el tamaño de nuestros miedos? Dios es tan pequeño que cuando alguien por ahí me amenaza, me siento desamparado. Me siento tan pequeño. Hoy siento a Dios como proveedor, porque me siento pequeño porque mi Dios es pequeño, cuando no conozco la grandeza de Dios. Que no me atrevo a vivir conforme a la fe, creerle a Cristo, porque mi vida está en riesgo. ¿De qué tamaño era el Dios de los apóstoles? Apóstoles que todos entregaron su vida con gozo, sin problemas. ¿De qué manera era el Dios de la iglesia primitiva que se negaban a sí mismos, vendían todo lo que tenían para sustentarse unos a otros y para hacer crecer el evangelio? Dios es grande en la medida que mis temores son pequeños. Y entre más grande es Dios, más pequeños son mis temores. Dios es grande cuando ya las dudas en su palabra son pequeñas. Y Dios es extremadamente grande cuando las dudas y los temores se anulan. Dios es grande cuando creo completamente que lo mejor que puedo hacer es creerle. Si yo digo, Señor, yo sé que está bien, pero no sé, Dios no es grande. Dios es grande y comenzamos a asomarnos a su grandeza cuando en todo lo veo a Él. Hay una diferencia, en todo es Dios, como el panteísmo a en todo veo al Creador. Dios es grande cuando no admito a otro Dios. El Dios de Cristo Salvador, el único Dios verdadero, el que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, es el único Dios. Y cuando no apuesto a otra cosa, ese es mi Dios. ¿De qué tamaño es mi Dios? Se tiene que ver en mi fe, en mi amor, en mi obediencia. Si mi obediencia es total, Dios es total. Si mi obediencia es parcial, Dios es parcialmente grande. Si mi obediencia es nula, mi Dios es nulo.
Dios dice en su palabra que Él es grande, que Él tiene toda potestad, pero no has dado una decisión a nosotros. David vio a Dios como alguien grande, pero antes que él, hubo otro rey que fue desechado, que fue Saúl, porque para él grande era lo que decía el pueblo. Hice estos sacrificios porque el pueblo quería. Como el pueblo dijo esto, yo hago. Y fue desechado. Y esto también, que sea claro, Dios honra a quien lo honra. Y Dios hace en los justos. ¿Y qué es el justo? El que confía plenamente en la justicia de Dios. El que deposita toda su vida en la vida de Dios, en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, en el poder de Dios. Dios es grande cuando en cada cosa que yo hago, acudo a Él. ¿Cuántas decisiones estamos tomando con Dios? ¿Cuántos estamos tomando sin Dios? ¿Cuántas veces mis ojos los dispongo a Dios porque digo, Señor, ¿veo esto o no lo veo? ¿Cuántas veces dispongo mi forma de hablar a la forma de que Dios quiere que hablemos? Dios es el tamaño de nuestra obediencia también. O más bien, nuestra obediencia es el tamaño de Dios. Nuestra obediencia tiene que ser el tamaño de Dios, o sea, absoluta. Dios tiene tantas cosas grandes, pero no para los pequeños. Dios tiene grandes cosas para los que son grandes en la fe. Yo quiero, y yo sé que eso es un querer de todos, que esta iglesia haga cosas grandes, que esta iglesia salve vidas, que esta iglesia restaure matrimonios, que esta iglesia sirva para que los que estaban condenados lleguen a la salvación. Que próximamente impidamos hasta desastres, tragedias. Que el Señor vaya usándonos para restaurar. Lo que Dios quiere es que veamos lo grande que es Él. ¿Cuántas veces tengo que probar que Dios es grande? Todas, en todo lo que hacemos. Porque grande es en poder, pero ¿saben por qué también tenemos que hacer que Él sea grande? Porque nosotros estaremos en la eternidad, porque grande fue su misericordia. Porque dice Romanos que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida en el Hijo, en Cristo Jesús. Si nosotros vamos a ir a la eternidad, porque la misericordia de Dios es grande. Y dice, han hecho todo para perderse, y yo haré todo para que no lo hagan, para que no se pierdan. Y Cristo hizo todo. ¿Qué tengo que hacer? Sufrir, burla, rechazo, dolor, derramar toda mi sangre. Lo voy a hacer porque soy grande en poder. Y ciertamente cuando de Él se burlaban, porque de Cristo se burlaba cuando dijeron, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Él tenía el poder para bajarse, pero tuvo gran misericordia, porque el poder de Dios es grande, pero grande es su misericordia, porque si Él se hubiera bajado, todos estaríamos condenados. Por eso también tenemos que hacerlo grande en nuestra gratitud. Dios es grande y tal vez no conozca todo lo de Dios, pero si en todo lo que yo sé que es de Dios, yo le obedezco, le creo y me entrego, aunque no conozca todos los tesoros, todos los secretos de Dios, aquí estoy manifestando que Él es todo, que Él es grande. ¿Qué debo engrandecer a Dios? Porque en mi pequeñez y en mi oscuridad, Él puso toda su grandeza y toda su luz a favor de nosotros. Y porque la eternidad, que es lo más grande que hay en cuanto a tiempo, porque nunca se va a acabar, es dada a nosotros, a pesar de nuestra pequeñez, porque Dios es grande, en amor, en bondad,
Y porque también, para cerrar, esa situación, piensa en esa situación que a usted le tiene mal. Piensa en este momento en esa situación. Y si es más de una, piénsela. Que no sabe qué hacer, que ya no tiene esperanza. Piensa en eso, que le ha entristecido, que le ha asustado. Dios sabe cómo sacarlo de ahí. Y Dios tiene el poder para librarlo de eso. Porque es grande en poder, pero también la sabiduría. Y si acudimos a Él, Él nos va a decir, haz esto y yo haré. Por eso también tenemos que agradecer a la grandeza de Dios. Porque tal como le ocurrió en esas palabras que no pudo disfrutar Asa, el rey Asa, los ojos de Dios recorren toda la tierra buscando corazones perfectos para mostrar todo su poder, toda su grandeza, todo a favor de aquellos. Dios es grande y quiere activar su grandeza en los justos, en los que creen en Él todo el tiempo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. De verdad, muchas gracias porque tú eres grande. Y ciertamente en nuestra mente no está la capacidad de conocerte, pero tú dices que ojos, cosas que ojos no verán, oídos no oirán, son reservadas para los que te aman. Dentro de eso la eternidad, por supuesto, pero también muchos secretos tuyos. Pero incluso si no llegáramos a entender todo, con entender que tú nos amas totalmente, nos basta para levantarnos y ya no sufrir desamor de la gente. Si creemos que tu palabra es totalmente verdad, todo lo que sepamos de ti, que tú nos mandas, lo vamos a hacer totalmente porque creemos totalmente en la perfección de tu palabra. Si creemos, Señor, en el poder para levantar, para hacer, para dar vida, como hiciste en un vientre virgen y en un vientre anciano, Señor, como hiciste con María y con Elizabeth. De ti dependemos. Nunca damos punto final. Siempre esperamos que tú seas el que diga hasta aquí o sigamos adelante. Tú eres tan grande y lo que nos pides es obedézcame en todo lo que vayan comprendiendo de mí. Créanme, créanme, yo soy grande. Y síganme porque yo soy grande en misericordia, nos dice el Señor en su palabra. Porque de tal manera nos amaste con un amor tan grande que diste a Jesucristo, para que por creer en su sacrificio tan grande, tan perfecto, confesándole como el Señor, como el Dios grande, total, Padre eterno, no nos perdiéramos y tuviéramos más bien vida eterna. Señor, gracias por esto. Gracias por esta tarea donde al final de cuentas, aunque no te comprendamos en todo lo que te comprendemos, te obedecemos, te creemos y nos entregamos a ti. Gracias por darnos el Espíritu Santo para tener una vida dinámica donde digamos, Señor, quiero saber más de ti, conocerte más. Porque eso es bendición. Gracias, Señor. Y yo te pido algo finalmente. Haz que esta iglesia viva tu grandeza para expandir esa grandeza en paz, en justicia, en reconciliación y restauración en muchos. Utilízanos para salvar vidas, familias, matrimonios, padres e hijos, para consolar, sacar de la miseria y la indigencia al que está así, para proteger al huérfano, a la viuda, al desamparado, al extranjero. Úsanos como instrumento para extender el reino de Dios, tu reino y tu justicia. Que no nos conformemos, Señor, y más bien cada día te busquemos más para hallarte más. Bendecimos este tiempo, dándote gracias por lo que has hecho, lo que haces ahora y lo que harás y lo que ocurrirá en el resto de la reunión. En nombre de Cristo Jesús. Amén.